Bienvenidos al programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con el acercamiento y la unidad nacional, pero la cuarta parte. Es muy necesario establecerlo porque lleva una secuencia y se han encontrado cosas que son muy interesantes, de las cuales no les tocaré ahorita el tema porque quiero que lo vean y lleven a cabo todo este video. Vamos de lleno a este gran programa, iniciamos. Muchas gracias. Bien, iniciamos este gran programa acerca del acercamiento y la unidad nacional. Para ello he invitado obviamente a gente que tiene que ver con este tema, que son amplios conocedores del mismo, gente capaz, gente brillante. Y bueno, el día de hoy nos complace tener aquí en el estudio al maestro Ángel David Arellano Mariscal. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor, por tu invitación y a todos tus televidentes. Y vamos a seguir hablando de su abuelo, porque alguien muy interesante y alguien muy preparado y que logró este acercamiento y esta unidad nacional. Así es. También tenemos en el estudio al doctor Heraclio Escobar Bernal. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor. Bien, también nos acompaña el maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor, por la invitación a tu programa. Qué milagro verlo, maestro. Qué milagro. ¿Por qué no sienten abandonados, por cierto? Ha habido mucho trabajo. Bueno, qué bueno. Y por último también nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Iván Castro Barrera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Bien. Pues vamos a iniciar de lleno este gran programa. Yo les recuerdo a todos los televidentes que es un programa que tiene que ver con el acercamiento, la unidad nacional. Es la cuarta parte de este programa y de verdad son temas muy interesantes. Y bueno, ahorita le cedo el uso de la voz aquí al maestro David Arellano, porque obviamente él pues es quien conoce más acerca del tema, sobre todo por el parentesco que tuvo con su abuelo. Así es. Mira, Héctor, quisiera platicarte de la investigación que durante 10 años llevé aproximadamente, en la que encontré mucha documentación y muchos datos que se desconocen y que históricamente están ocultos para todos, ¿no? La historia oficial en relación a este movimiento de acercamiento nacional y de la unidad nacional es diferente a lo que yo he encontrado y a lo que vamos a presentar. Bueno, venimos presentando desde 3 programas anteriores y que este sería, yo creo que con el que culminaríamos toda esta investigación. Primeramente, sí sería importante referirte. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo encontré relativo al acercamiento nacional en un documento que se publicó que se llama Memorias de la Cuarta Magna Asamblea de Acercamiento Nacional, que fue publicado por el Gobierno Constitucional del Estado de Morelos, bajo el gobierno del Vicente Estrada Cajigal. Me encantaría retomar y leer un párrafo al respecto. Claro. Este es el fin del acercamiento nacional. A grandeza incomparable de la patria mexicana en todos los órdenes de cosas, se hará sentir cuando todos sus hijos, gobernantes y gobernados, ricos y pobres, intelectuales y trabajadores, pobladores de las ciudades y de los campos, olvidándose de insanos perjuicios que han existido debido a la llamada diferencia de clases, laboren todos entusiastamente como un solo hombre y formando un solo frente hacia la unidad nacional. Importante destacar, 1930 hablamos de unidad nacional, no en el 42, 1930. Ello, seguimos entonces. Y engrandecimiento de México. Bueno,
Ello es el fin perseguido por la campaña nacionalista de perfiles netamente espirituales llamada de Acercamiento Nacional, que iniciada en la ciudad de Puebla en el año de 1930, ha venido fructificando al contar con el apoyo de todos, y la cual celebró con mayor de los éxitos su cuarta gran asamblea en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Como lo señalé, este es parte del documento de la memoria de la cuarta magna asamblea de Acercamiento Nacional. Sí. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, como lo señalamos, debido a la desinteresada cooperación y patrocinio del señor Vicente Estrada Cajigal, gobernador constitucional del estado de Morelos. En esta memoria se da a conocer una breve reseña de esta campaña y de su última magna reunión en el momento preciso del resurgimiento moral y material del hermoso giro de la tierra mexicana, el estado de Morelos, cuna de grandes hechos históricos e incomparable belleza natural. Lleven, por lo tanto, estas líneas al espíritu de unión y concordia para todos los mexicanos y habitantes de esta hospitalaria tierra, borrando de sus corazones los insanos y egoístas prejuicios que en ellos pudieran existir para con sus hermanos. De esta lectura que hice, quisiera referirte, lo importante es que tocamos el tema de unidad nacional en 1930, que es parte del objetivo que tenía la campaña de Acercamiento Nacional, y que fue un trabajo de, habíamos platicado en el programa anterior, de 8 magnas asambleas. Derivado de las investigaciones posteriores que vine haciendo, encontré la 9ª magna asamblea, posterior a la que se hizo en 1942, cuando es la reunión de todos los expresidentes de México que aún vivían, en el Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución. Esa fue la 8ª, pues hubo una 9ª magna asamblea y esta se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa. Bien. Esto es para retomar una idea principal y conocer que es un movimiento que viene de 1930 y llega hasta 1943. ¿Y qué tenemos de Jalapa como tal? O sea, bueno, en pantalla no sé si se alcance a ver, si no lo estaremos poniendo en acercamiento. Es esta parte, a ver si se alcanza a ver. ¿Qué es esto que estoy poniendo en pantalla? Sí, esa es la portada del expediente, donde tuve la oportunidad de localizar la iniciativa de Acercamiento Nacional. Siendo don Antonio Arellano Muñoz presidente municipal de Puebla de Zaragoza, el 1 de agosto de 1930 manda la iniciativa de Acercamiento Nacional al presidente municipal constitucional en Aguascalientes. Ok. Y luego, adelante. Sí, ahí es importante también establecer que, como podemos ver, esta iniciativa tiene un proyecto en el que se designan los días 14, 15 y 16 de septiembre de cada año para ese objeto, siendo el día 15 el del Acercamiento Nacional, que ya posteriormente veremos que existe un decreto presidencial que lo establece los 15 de septiembre a partir de 1930, lo establece en el calendario oficial como día también del Acercamiento Nacional. 15 de septiembre. Independientemente de nuestras fiestas patrias, se le da el reconocimiento como Día del Acercamiento Nacional. En esta iniciativa de creación del Día de Acercamiento Nacional que se lanza y que me proporcionó el Archivo Municipal Histórico de Aguascalientes, se puede apreciar todo el proyecto, que pediría lo pasaran en pantalla, la iniciativa de este proyecto. También viene el programa que se desarrolla durante esos 3 días, 14, 15 y 16. E importante, al final vamos a encontrar aquí una hoja, si me permite ponerla en pantalla, Héctor. Sí. Esta es, si la podemos acercar, aquí veremos que ya es la propaganda prácticamente del Día del Acercamiento Nacional. Como ya la pudieron apreciar ustedes en pantalla, dice: invita cordialmente a todos los mexicanos a visitar Puebla los días 14, 15 y 16 de septiembre. El lema es: conociéndonos hacemos patria, porque no nos conocemos entre todos y nunca nos hemos conocido, creo. Okay. Y dice que
Puebla se les esperan días de deleite y la satisfacción de cooperar al engrandecimiento de México. Esos eran los principales, puntos a tratar respecto de esta temática. Bien. Hasta aquí, ¿qué piensa el maestro Gonzalo Covarrubias? ¿Cómo va la unidad y el acercamiento nacional? La obra de don Antonio Arellano Muñoz, sin duda alguna, tiene un matiz que muy pocos conocen, porque en ocasiones cuando hablamos de unidad nacional, cuando hablamos de acercamiento nacional o incluso con temas asociados, se tiene siempre la visión de que fue Ávila Camacho quien lo inicia. Y este movimiento del acercamiento nacional, cuyo objeto es la unidad nacional, no lo inicia Ávila Camacho como muchos lo piensan, porque inclusive viene aquí señalado en algunos de los archivos que tenemos. Es precisamente Antonio Arellano Muñoz quien le da el origen, quien le da su génesis. Y algo que nos hace falta realmente en el país es conocer nuestra historia, y en muchos de los casos, también desafortunadamente así lo hemos de decir, se oculta la historia realmente respecto a los actores que le dieron el origen. Fíjense nada más, en el proyecto de la iniciativa para instituir el acercamiento nacional como una figura, se establecieron los siguientes proyectos, fíjense nada más. Se invitará para que se reúnan en una gran asamblea el 15 de septiembre de cada año a los señores gobernadores de los estados, presidentes municipales, presidentes de cámaras de comercio, industriales y de propietarios, así como a todos sus miembros, a los directores y componentes de las sociedades mutualistas, de las sociedades científicas y profesionales, de las organizaciones obreras y empresas y negociaciones de importancia de todo el país. El fin único a que obedecerán estas reuniones serán el engrandecimiento material y moral del país desde el punto de vista comercial y social, sin conexiones de ningún género con la política, en la acepción vulgar que esta palabra tiene con nosotros. Se invitará al presidente de la República para que inaugure esta gran asamblea y la institución del Día del Acercamiento Nacional el 15 de septiembre de 1930. Es muy trascendente este tipo de obras, por decirlo así, porque lo que actualmente no hemos tenido es un acercamiento nacional. No hemos tenido últimamente lugares donde realmente haya una voz del pueblo. Y en las asambleas de acercamiento nacional de aquella época también reconocemos que hay actualmente mayor población que en 1930, pero también lo cierto es que nuestro país requiere precisamente algo similar, que haya reuniones donde realmente se escuche la voz y se dé eco a todas aquellas voces que necesitan ser escuchadas. Nuestro país ha generado de cierta forma grandes talentos, pero también ha tenido diversos problemas, y eso ha sido también parte de una falta de comunicación entre sociedad y gobierno. No ha habido realmente una manera de hacer que el gobierno y la sociedad se fundan, por decirlo de alguna manera, de manera correcta, y que puedan dar un giro vertiginoso para atender las necesidades de cada uno de los pobladores del país. Con esto no digo que se tenga que atender caso particular por caso particular, pero sí atender los problemas en abstracto para generar oportunidades. Y estas asambleas tenían precisamente esta visión. Si nosotros revisamos los periódicos de la historia, y aquí no me va a dejar mentir el nieto de don Antonio Arellano Muñoz, en ninguna asamblea se llegó a ver algo que dijera vamos a regalar X o Y cosas para cierto sector de la sociedad. No, se hablaba de un reclamo social y se hablaba de qué soluciones proponían. Y de todos los aspectos bajaban banderas, se unían, sí, se unían para fortalecerse como una nación. Y se veía la manera inclusive de solucionar. Por eso se decía que había un polvorín en cada una de esas asambleas, porque de repente hablaba una persona con el problema social que representaba su población. Claro. La parte de la geografía nacional que representaba. Y por el otro lado, el sector gobierno, donde se veía representado al servidor público que recibía esas peticiones de manera expresa de parte de la sociedad o de sus representantes, y en ese momento existía debate. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando de la unidad y el acercamiento nacional. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de este gran tema acerca del acercamiento, la unidad nacional. Y bueno, sí me gustaría mucho escuchar al doctor Heraclio Escobar. ¿Usted qué piensa en torno a este tema? Porque digo, la historia siempre nos dice que no, que Ávila Camacho hizo, que estos son lemas, pero realmente pues este fue el precursor. Esta fue la persona, el abuelo aquí del maestro David Arellano, quien llevó a cabo esto. Ya el otro fue el que se colgó las medallas, pero ¿usted qué piensa de esto? Sí, muchas gracias. Bueno, a través de una investigación que llevó a cabo su nieto David Arellano, sin duda alguna nos da una luz muy clara acerca del acercamiento nacional. Algo que hay que destacar es evitar los intereses mezquinos a lo largo de esas asambleas, de esas magnas asambleas. Se buscó en todo momento evitar que algún actor político o algún actor social tomara como estandarte esta bandera del acercamiento nacional y llevar agua a su molino, como se refiere en términos más coloquiales. En esta magna asamblea lo más impresionante puede ser el estadio histórico, 1930, 1943, y se hablaba ya propiamente de intereses de unidad, intereses que harían que México fungiera como un solo ente monolítico para el acercamiento, para la búsqueda de un beneficio. Lo que acaba de leer el maestro Arellano, en el sentido de que todos seamos iguales, gobernados y gobernantes, ricos y pobres, es una aspiración más que legítima, histórica, y que bueno, a través de este momento histórico que nos ha tocado vivir en la actualidad, creo que se retoma con una mayor fortaleza. Sin duda alguna, la obra de don Antonio Arellano trajo una visión diferente. No me puedo imaginar haber vivido en aquel momento histórico donde se empezó a gestar a través de un gobernador municipal todo un movimiento que incluso hizo que se acercaran presidentes de la República y expresidentes de la República. Los intereses que don Antonio Arellano tenía para hacer este acercamiento nacional, sin duda contaminó y trajo las buenas prácticas para que todo el mundo se sumara a este gran esfuerzo. Creo que rescatarlo de la memoria histórica va a ser un baluarte para las nuevas generaciones, sin duda. Entonces, realmente no es que bajaran nada más la guardia los políticos, o sea, también los empresarios, todo tipo de gente decía, rehúso a mis intereses personales, nos ponemos a platicar por el bien del país. ¿Sería esta la...? Sin duda, el acercamiento nacional lo que buscó es unificar las necesidades, las aspiraciones y las potencialidades que tenían todos los ejes de la nación: ricos, pobres, gobernados, gobernantes, empresarios, trabajadores. Por eso de cualquier sector, ¿no? En las convocatorias siempre quedaba abierto para que todos aquellos que quisieran tener voz y voto o verificar cómo estaban trabajando los actores sociales, políticos y económicos pudieran tener un referente real de cuál era la visión en ese momento, cuál era la problemática y cómo solucionarlo. Bien. No sé si aquí el licenciado Iván Castro quiera complementar algo acerca de esta idea que traemos aquí, que estamos platicando. Sí, pues, como dice el maestro Heraclio, la unidad nacional, pues, es un tema muy padre, ¿no? O sea, abarca bastante. Imaginemos la actualidad. Ok. Tenemos a nuestro actual presidente López Obrador, que él ha dividido a la sociedad entre fifís y chairos. ¿Funcionaría esta cuestión del acercamiento y la unidad nacional? Porque todos somos México, sí, ¿no? Todos somos mexicanos. No sé por qué nos tienen que estar identificando que si somos de derecha, izquierda y demás. Todos somos México. ¿O qué piensa aquí usted, licenciado? No, yo pienso que pues sí aplicaría, ¿no? En este momento, así como estamos, sí, sería lo mejor, ¿no? Sí, unificar al país. Pues sí, porque no podemos hacerlo diferente. El doctor Heraclio, ¿usted qué piensa de todo esto? Bueno, principalmente
después de esas magnas asambleas hemos vivido históricamente estos cambios o divisiones que se han implementado a nivel social. Si eres de la América o de las Chivas, si eres de la UNAM o del Politécnico, si eres rojo o verde, institucional, si eres trabajador. Creo que las divisiones, aun y cuando son buenas para un crecimiento, porque entre más nos conozcamos en estas diferencias, si tenemos un objetivo común, evidentemente se va fortaleciendo la República Mexicana. En nada conviene los divisionismos cuando tenemos un solo objetivo: rescatar a México, rescatarlo de este rezago histórico que se ha ido generando, pero con una visión institucional e integradora. No podemos pensar que solamente vamos a construir un México a través de los gobernantes o un México a través de los empresarios. Creo que esta visión de don Antonio Arellano era unificar esas divisiones que son reconocidas, pero que no debemos de acrecentar más. Creo que esta visión de don Antonio Arellano era: somos diferentes, claramente tenemos actividades diferentes, pero todos podemos contribuir a un mejor México. Ahora, ¿está mal que el presidente de la República sea el que nos esté separando en eso? Y creo que si le diera un vuelco a la historia y pudiera conocer incluso estos papeles, ¿no?, la biografía de don Antonio Arellano, mucho del discurso López Obradorista tendría encaje en esto. También tenemos a nuestro señor presidente con un aspecto de divisionismo. Sin embargo, mucho del lenguaje que ha utilizado para referirse a la realidad mexicana encuadraría perfectamente en el discurso de don Antonio Arellano para la unificación, para estas asambleas. ¿Cómo qué parte del lenguaje? La moral. Hay que unificarnos bajo un régimen moral. El código, la famosa constitución moral que quiere hacer. Moral, creo yo. Creo que evitando estos protagonismos podríamos tener mucho de ese espíritu en la actualidad, siempre y cuando se rescatara con los valores, evitando intereses mezquinos que pudieran derivar en contribuciones políticas de otra índole y perder el sentido del acercamiento nacional. Y que todo es por el bien de este país, ¿no? Finalmente. Sí, finalmente. Bien, bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando acerca del acercamiento nacional, la unidad nacional, tan necesarios en este país en la actualidad. Quisiera que aquí el maestro David Arellano nos siga platicando un poquito, porque es importante platicar sobre todo de un pariente como su abuelo, de verdad, un hombre visionario, un hombre que pues se adelantó a su tiempo. Definitivamente, Héctor. Aquí de la investigación llevada a cabo encontré en la Biblioteca Nacional de México la memoria de la Cuarta Magna Asamblea de Acercamiento Nacional, como ya lo habíamos señalado. Esta memoria tiene un artículo importante que me va a permitir leerte, porque es fundamental establecer aquí estos datos generales. La ciudad de Puebla fue la cuna magna de la magna idea de acercamiento a los mexicanos entre sí, desarrollando una labor uniforme para alejar rencores, provincialismos mal fundados, odios y malas voluntades, que han sido en muchos casos la causa del retardamiento de nuestro mayor progreso. En la ciudad angélica, y debido a la iniciativa del organizador de esta campaña, Antonio Arellano, se llevó a cabo en el año de 1930 su primera gran asamblea de acercamiento nacional, el 15 de septiembre, en su Teatro Guerrero. Por cierto, es un dato muy importante de las investigaciones que llevé. El Teatro Guerrero se volvió a abrir para ese evento específicamente, ahí se hace su reinauguración de dicho teatro. A esta reunión asistieron, es importante señalarlo, 583 delegados de toda la República, llevando la representación de las principales organizaciones comerciales, industriales, obreras, campesinas y particulares de toda la República, así como delegados de los gobiernos de los estados, Presidencia de la República, ayuntamientos, Jefatura de Operaciones y otros más. De acuerdo con invitación que al efecto fue girada en forma profusa por el comité iniciador de la campaña, presidido por el entonces presidente municipal de la ciudad de Puebla, señor Antonio Arellano, iniciador de la misma. El éxito obtenido en dicha reunión fue completo y en todos
los asistentes y delegados a aquellos actos se notó el entusiasmo y decidido interés por colaborar en obra a la vez que da tanta importancia innecesaria de tan gran valimiento. Se vio, por lo tanto, desde los cimientos de esta obra la gran acogida y simpatía con que contaba, y ello despertó nuevos bríos en los organizadores para continuar la obra, proponiendo a su servicio todos los esfuerzos. Aquí viene un párrafo muy importante que hay que resaltar. Por acuerdo tomado en esa primera reunión y como resultado de las gestiones hechas ante la primera magistratura de la Nación, se obtuvo de dicha autoridad que el día 15 de septiembre de cada año fuera considerado en el calendario oficial como el Día del Acercamiento Nacional, según el contenido de la comunicación que sobre el particular fue girada por la Secretaría de Gobernación al Comité Central Pro Acercamiento Nacional, y que a continuación se inserta: al C. Antonio Arellano, presidente municipal de Puebla, refiriéndome al atento oficio de usted número 7339 de fecha 21 de agosto de los presentes, con el que sirvió acompañar una iniciativa para la celebración del Día del Acercamiento Nacional, tengo el honor de manifestarle que a todos los motivos que tuvo el ser presidente de la República para comprender en el calendario oficial el 15 de septiembre de cada año, en las condiciones que él mismo indica, debe agregarse la muy loable iniciativa de usted para que se exprese en el citado calendario como Día del Acercamiento Nacional la fecha que se cita. Reitero a usted mi consideración distinguida, sufragio efectivo, no reelección, México DF, 10 de octubre de 1930, por acuerdo del C. Secretario, el C. Oficial Mayor Eduardo Vasconcelos Rúbrica. Bien. Es muy importante señalar ese punto, así como también establecer que con motivo de esta campaña de acercamiento nacional fue activa, no fue pasiva, no fue de hacer una invitación para que la gente se reuniera y simplemente festejaran 14, 15, 16 y 17 con eventos deportivos, fiestas y la magna asamblea. Es muy importante establecer que se creó un magazine de acercamiento nacional y que lo podemos... Ahorita estoy poniendo aquí Sí. en pantalla, digamos, la foto de mi de tu abuelo. Digo, porque mucho hemos platicado de él, pues para que la gente... Si la pudiéramos subir un poco, dice ahí: señor diputado don Antonio Arellano Muñoz, iniciador de la campaña Pro Acercamiento Nacional. Se lo reconocen en el propio documento. Qué honor, la verdad. Así es. Bien. Y sí sería muy importante establecer este magazine que tenemos un poco más adelante, es en el siguiente. Tenemos aquí este magazine. Ajá. Si vemos el magazine de acercamiento nacional, este ejemplar es la segunda época del 15 de julio de 1931. El director es Julio Cervantes. Me llama la atención el eslogan: conociéndonos hacemos patria. Este magazine es muy importante señalar que era la publicación oficial con la que se expresaba este movimiento y que logró una infinidad de comités y subcomités a lo largo de la República Mexicana. Esto no fue un chispazo, una llamarada que se apagó. Fue 1930 Puebla, 31 el Estado de México, 32 Guadalajara, Jalisco, 33 Cuernavaca, Morelos, 34 fue en Torreón, Coahuila, 35 en Chihuahua, 36 en Oaxaca. Después se salta y tenemos, en el 35, del 35 se salta al 38, porque Pues tenemos la séptima. Casi fueron 10 años. Sí, se salta 2 años al 38 y después tenemos la octava magna asamblea el 15 de septiembre del 42 y posteriormente 15 de septiembre del 43 localicé la novena magna asamblea en Jalapa de Enríquez, Veracruz. No, pues sí, fueron más de 10 años entonces. Fueron muchos años de consistencia y es importante, aparte de esta publicación, no solo señalar eso, no solo hubo acercamiento nacional, también hubo acercamiento México-Centroamericano. Un dato muy importante que no podemos perder de vista, lo hago simplemente como una cita directa. Este movimiento, este Día México-Centroamericano lo pude localizar de las investigaciones que hice y es importante recalcarlo porque aparece
aparece referido en algunas publicaciones que hizo la Canacintra de 1943, que evidentemente por lo corto de tiempo y pues es muchísima información, solamente hago mención. No solo hubo acercamiento nacional, hubo acercamiento México-Centroamericano, porque don Antonio Arellano Muñoz recorrió de México a todas las naciones hermanas de Centroamérica hasta el Canal de Panamá y se crea el Día México-Centroamericano. Bien. Entonces sí es muy importante establecer que no solo buscó la unidad nacional. Lo hizo a nivel internacional. Y ya platicaremos al final, traigo algunas publicaciones del extranjero. Ok, esto que veo aquí, digamos, son algunas otras notas que... Así es. Si nos puede comentar un poco aquí, maestro, Hay 436 comités de acercamiento nacional establecidos en México. Veo que sí se hicieron muchos comités. Así es. Llegó a haber 436 comités. Esto es del magazine que señalamos de 1931. Es una publicación importante. No he logrado localizar todos los magazines porque es difícil. No hay mucho material, pero ha sido una investigación muy ardua, eso sí te puedo decir. Y lo que he buscado es acreditar con documentación, no solamente periódicos, hay libros, hay publicaciones gubernamentales que lo refieren. Desgraciadamente, todo eso está disperso. Yo te dije, del Día del Acercamiento México-Centroamericano fue en septiembre de 1948, cuando se instauró el primer día del acercamiento México-Centroamericano, y tengo los antecedentes de la Canacintra que ocurrió. Bien. Entonces, es importante platicar. Veo aquí que incluso hasta partidos socialistas hablaban del acercamiento nacional, ¿no? Aquí hablaba de un diputado Wenceslao en Puebla. También fue interesante esta parte, ¿no? Así es que el acercamiento nacional se olvidaban de colores, de siglas y de todo, ¿no? Era una finalidad de que nuestro país trabajara en unidad. Sabemos que hay divisiones que se tienen que hacer necesariamente para la administración de un país, pero no para un objetivo que es el engrandecimiento de México, que es lo que buscaba, que todos los mexicanos se conocieran, que los del norte conocieran a los del sur, que los del centro conocieran a los del norte y sur, no se conocían entre ellos. Bien. No teníamos los medios de comunicación, ¿verdad? Tampoco. Hoy hay redes sociales, hay muchas cosas, computadoras. En aquel tiempo había teléfonos y telégrafo, y creo que hasta ahí llegaba. Como tal. En 1900. Y era de boca en boca ya. Y de final, boca en boca, ¿no? así es. Bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando acerca del acercamiento y la unidad nacional. Muchas gracias. Bien, seguimos platicando de la unidad y esto acerca del acercamiento nacional. Le pediría aquí al doctor Heraclio que nos diga, pues, de lo que llevamos visto en pantalla, de lo que ha narrado el maestro David Arellano, ¿qué opinión merece? Porque digo, una cosa es el interior, otra cosa es el exterior. Se dice fácil unirse, pero los intereses de cada personaje político, de cada personaje empresarial, de cada cosa, que renuncien a ellos es medio complicado, ¿no? Y en 1930, donde aparte estábamos consolidando una república, estábamos saliendo de una guerra cristera y múltiples cuestiones. Traiciones y de todo había, ¿no? Demasiadas. Pero qué visión, ¿no? La de don Antonio Arellano. Es impresionante pensar que no era el presidente de la República. Fue un presidente municipal quien inició toda esta gesta de acercamiento nacional, y que ahora ya con la intervención de la investigación de David Arellano ya nos abre más los ojos, porque no fue solamente nacional, sino fue a nivel Centroamérica. Eso es importante. Quisiera pensar o revisar los anales de la historia. ¿Qué actor político ha logrado lo que don Antonio Arellano ha hecho o hizo en la historia? Creo que, si mi memoria no me falla y las consultas que he realizado, no tenemos ningún actor político que haya hecho
muy próximo lo que se le adjudica a don Antonio Arellano. Y me rescato mucho un texto en la investigación que nos ha proporcionado David Arellano respecto de el magazine. Dice, vamos a Toluca. Hay una frase que me encanta: cumpla usted con un deber de mexicano, concurriendo a la magna asamblea que se prepara. Es decir, no era una cuestión de gente que tuviese cierta importancia en el sector político, en el sector laboral, comercial y demás. Cualquiera que se tuviera un deber como mexicano debía de acudir a este tipo de asambleas. ¿Para qué? Para engrandecer México. No estamos aquí en espera de divisionismos o de buscar alguna cota política. No, simplemente somos mexicanos, necesitábamos acercarnos, conocernos para fortalecernos y crecer. 1930, es increíble que una persona haya realizado lo que logró don Antonio Arellano. Claro. Aquí el licenciado Iván Castro, ¿cómo ve hasta ahorita? Pues mira, Héctor, la verdad yo pienso que este es un tema muy amplio, ¿no? Yo contribuí con la investigación desde el principio y la verdad es que hemos hallado muchísima información acerca de todo esto. Y yo creo que en este momento es algo que el país necesita. Claro, y todos necesitamos hacer una cicatriz, ¿no? Digamos, porque esto, insisto, de separarnos como fifís, chairos o cualquier otra cosa, pues no va a hacer que la unión se dé con fuerza, ¿no? Como tal. Algo que a mí me llamó mucho la atención de esta investigación es que al principio, cuando el señor Arellano empezó con todo esto, él reunió en ese entonces a generales, ¿no? Claro. O sea, personas que eran que tenían sus ideas, y era muy difícil y él lo logró. O sea, yo no veo como por qué no se puede ahorita. Claro. Maestro Gonzalo Covarrubias, ¿algún comentario? Sí, por supuesto. De hecho, yo siempre he considerado que desafortunadamente el tema del acercamiento nacional, propiamente con esa connotación, es de poco conocimiento para los mexicanos, desafortunadamente, porque no estamos ni siquiera con mucha información, o sea, se desconoce mucho sobre el tema. Desafortunadamente, se tuvo que haber hecho una compilación derivada de las investigaciones que David Arellano Mariscal realizó. Y estamos hablando de que fue una investigación que no nada más se concentró en la Ciudad de México, sino en Puebla, en Aguascalientes y en otros estados de la República, incluso llegando al extremo de ponerse en contacto con gobiernos de otros países, especialmente de Centroamérica en este caso, porque realmente la labor de Antonio Arellano Muñoz se concentró en buscar una unión no nada más de los sectores mexicanos, sino de México hacia Centroamérica, con situación que al día de hoy pues sería de mucha trascendencia. Como dice aquí el licenciado, sería muy importante que lográramos una unión. Si don Antonio Arellano Muñoz hizo esta figura del acercamiento nacional una realidad en los años de 1930 a 1943, ¿por qué no hacerlo ahora que tenemos más comunicaciones, más redes sociales? Hay más forma de unir a la República Mexicana. Desafortunadamente, muchos de los problemas que tenemos en México se debe a la falta de conocimiento que tenemos respecto a los problemas sociales y políticos del país. Si nosotros no hacemos algo por solucionar los problemas del país, como en algún momento se buscó con las campañas de acercamiento nacional, que era el planteamiento de esos problemas y la solución de los mismos, uniendo a diversos sectores, y como dice también el doctor Heraclio, en cuanto a que no era necesario tener una investidura o pertenecer a un sector político u obrero para poder acudir a estas asambleas, pues yo creo que es algo que realmente es de pensarse al día de hoy. ¿Por qué no hacerlo hoy? Claro. Debemos pensarlo. Si en aquel entonces no se limitaba a la gente por algún tipo de investidura para acudir a estas asambleas, ¿por qué al día de hoy no tratar de unirnos? Al día de hoy vemos como ofensa el hecho de ver cómo se comporta en el sureste. Sin embargo, nosotros a veces no conocemos cómo es el comportamiento en el sureste, cómo es la geopolítica del sureste mexicano. Y eso al día de hoy pareciera que no tendría mucha importancia, pero el hecho de no conocer geopolíticamente a nuestro país habla tan solo de qué tan desunidos estamos. La desunión
es la base de todas las desgracias de México y desafortunadamente, si nosotros continuamos con esa desunión y no apoyamos realmente los verdaderos proyectos de nación, podemos llegar a sucumbir como país. Claro. Y más si tenemos el antecedente histórico, que pues ya Sí. podemos saber cómo se puede llevar a cabo algo, ¿no? Sí, y es más, yo retomo también las palabras que hace unos momentos se dijo aquí en el programa, de que actualmente el presidente habla de una constitución moral. Si nosotros buscamos esa constitución moral, realmente, o sea, no nada más verlo como un discurso demagógico o verlo como una cuestión que puede o no llegar a ser, sino que lo hiciéramos una realidad, que no nada más quedara plasmada como una especie de postulado, sino que quedara intrínseca en cada corazón de los mexicanos, puedo asegurar que el país cambiaría, porque entonces también, aunado a la constitución moral, vienen otras virtudes, otros valores, y los mexicanos vamos a encontrar en esas virtudes y en esos valores el engrandecimiento de nuestra nación. Entre ellos el nacionalismo, como tal. Exactamente, porque desafortunadamente también no tenemos ese sentimiento de pertenencia a la nación. Así es. Y ese sentimiento de pertenencia a la nación es necesario al día de hoy. Vemos tan solo que los niños, pues si a alguien le preguntan, oye, ¿y cuál es el saludo a la bandera? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace el saludo a la bandera? Tan solo vemos que están más familiarizados con Mickey Mouse a veces. Con la cultura con norteamericana. la cultura norteamericana. Claro. Sin embargo, esa es una desfortuna, ¿eh? Claro. Es una desfortuna. Yo le pediría aquí al maestro David Arellano, porque estamos algo cortos ya de tiempo, pero si nos puede platicar un poquitito acerca de lo que pasó en Latinoamérica. Sí, claro. Acerca de eso. Previamente nada más de rápido, Claro, adelante, importante. Un documento que obtuve en la biblioteca de Ferrocarriles Nacional. Bueno, se le conoce como el Museo del Ferrocarril ahí en Puebla. Este documento es muy importante y me va a permitir leerlo rápidamente. Acercamiento nacional. La idea grandiosa, nobilísima, en sí fue lanzada modestamente hace más de una década por Antonio Arellano. Esta revista es la Ferronales, septiembre de 1943, por eso hablan de una década. Con la perseverancia que le es característica, Arellano ha estado esforzándose por conseguir que todos los mexicanos se conozcan mejor, que la patria de nuestros mayores forme un todo coherente y afín, para lo cual el requisito básico es conocernos mejor. Con este fin, gastando sumas considerables, sin la menor ambición de lucro, sin mira utilitaria alguna, como es común encontrar en el fondo de estas empresas o actividades. Y a la larga, la idea patriótica y generosa ha fructificado. Acercamiento Nacional se ha convertido ya en una institución en la cual, por cierto, muchas veces se olvida lamentablemente al fundador, al creador del grandioso movimiento, cosa que ocurrió. Fue olvidado. El año pasado, Acercamiento Nacional consiguió reunir bajo su bandera varios de los hombres más representativos de México en ceremonia que el 15 de septiembre, referimos al año 1942 evidentemente, tuvo lugar en Plaza de las Armas de México. Estuvieron presentes los expresidentes de la República, general Plutarco Elías Calles, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, general Abelardo Rodríguez, licenciado Emilio Portes Gil, general Lázaro Cárdenas. Este hecho en sí bastaría para justificar todo el esfuerzo, todos los afanes y desvelos del fundador, porque quiere decir mucho y es en sí simbólico de la fuerza que paulatinamente va adquiriendo la idea, merecedora, no obstante, de que se le dedicara mayor tiempo, mayores empeños, mayor entusiasmo por parte de todos los mexicanos. Pero si tomamos en cuenta lo que Gustavo Le Bon nos dice sobre la forma en que reaccionan los pueblos, no es de sorprender lo sucedido, porque aun cuando han transcurrido ya casi 3 lustros desde que se efectuó la primera Asamblea de Acercamiento Nacional, todavía nuestro pueblo en lo general no acaba de captar el elevadísimo principio, la solemne y trascendental significación del acercamiento nacional. Cabe apuntar, sin embargo, que la idea toma cada vez mayor arraigo, que cada momento que transcurre fue ya cada día, ni cada semana, ni cada mes, contribuye lenta pero eficazmente al desarrollo del imponente movimiento que con los años nos atrevemos a decirlo, sin echarle de augures, llegará a ser para México una institución que contará con un
sostenedor en cada mexicano consciente de sus deberes para con la patria. Tan es así que este año el señor gobernador de Veracruz, licenciado Jorge Cerdán, brindó toda su ayuda y todo su entusiasmo para que la Asamblea de Acercamiento Nacional se efectúe en Jalapa. Ya en estos momentos se tienen noticias que en las oficinas de Acercamiento Nacional de que una copiosa caravana se congregará a celebrar en la capital el acontecimiento, incrementando así el prestigio de ese magno movimiento iniciado por Antonio Arellano en Puebla hace casi 3 lustros. La Asamblea de Jalapa será de proporciones probablemente supere a las imponentes que tuvo el 15 de septiembre de 1942 en México. La Asamblea de Jalapa irá a aumentar el número de los simpatizantes de uno de los movimientos apolíticos más profundos y significativos que se hayan efectuado en México en los últimos años, o más bien en nuestra agitada historia nacional. De la Asamblea de Jalapa nacerá la que se efectuará en un lugar no determinado aún en la República, asamblea cuya magnitud superará la actual, como superará la de este año a la del pasado, como irá creciendo día tras día el número de adeptos, como sucede con todos los movimientos que no llevan por mira un fin personal y egoísta, que es justamente lo que sucede con lo que persigue Antonio Arellano al instituir ese noble movimiento de acercamiento nacional. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa de Acercamiento y Unidad Nacional. Y bueno, maestro, por favor, si nos puede platicar qué fue lo que pasó en Latinoamérica acerca de este movimiento. Entre tanto y el movimiento, también señalé que don Antonio Arellano Muñoz fue vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. De ECA, entre sus actividades que desarrolló allá en Centroamérica, me mandaron una revista, me la mandó el señor Ángel del Cid, técnico de formación y enlace académico de la Biblioteca P. Florentino Doate en República del Salvador, en la que hay un artículo muy interesante que se llama Tráfico con Centroamérica. Ahí se señala que el señor Antonio Arellano, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y además presidente del Comité Central Organizador de dicha empresa, llegó el 24 por un avión TACA después de visitar países centroamericanos y ha anunciado que esa empresa puede tomarse ya como una realidad. Esto es este artículo que vemos aquí en pantalla, refiere a grosso modo señala el proyecto de crear una flota mercante para México, que fue uno de los sueños que tuvo Antonio Arellano Muñoz y ya no logró capitalizar al 100%, ¿verdad? Sería importante que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han manifestado su anuencia en la formación de la empresa, que contará para iniciar sus actividades con un capital de $1 millón suscrito por partes iguales por países centroamericanos, Panamá y México, y destinado en sus mayores partes a la adquisición de buques de un tonelaje no menor de 600 toneladas. Ahí estaba el interés por, aparte de llevarlo más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras, el comercio y que hubiera unidad entre los países hermanos. Por último, sí quisiera, aprovechando el tiempo que me brindas, Héctor, agradecer principalmente a varias personas que nos apoyaron en esta investigación. Primeramente, señalamos al licenciado Manuel Alejandro Hernández Maimone, que es el director del Archivo Histórico Municipal, y la licenciada Marisol Rodríguez, encargada de difusión y vinculación cultural de ese Archivo Histórico Municipal en Puebla de Zaragoza, así como también sus analistas, que son Donato Ubaldo Hernández Flores y Dagoberto Baltasar Cruz Méndez. Por otra parte, también del Archivo Municipal Histórico de Jalapa de Enríquez, a la maestra Olimpia Cristina Gracia Magaña y al licenciado José Camelo Díaz Sol, la licenciada jefa de la unidad del Archivo Histórico o directora, que también nos apoyaron de manera... Muchas gracias a todos ellos. Así es. Del Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes al licenciado José Luis López, coordinador del Fondo Histórico del Archivo General Municipal de Aguascalientes. A la oficial del Registro Civil de Jiménez, Chihuahua, Alejandra Fernández Figueroa. A la señorita Brigitte del Registro Civil de Puebla, que también nos apoyó de manera
importante, a la historiadora Isabel Bonilla del Museo del Ferrocarril, quien tan amablemente me localizó material muy importante, y de manera internacional a Ángel del Cid, técnico en formación y enlace académico de la Biblioteca P. Florentino Eduate en San José, República del Salvador. También tuvimos comunicación con Niurka Larja, encargada del Departamento de Gestión Documental del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES de la República Dominicana, y también con Iriana Esquivel, periodista de la Cámara de Comercio de la República de Costa Rica. Todos ellos nos apoyaron de una manera importante y trascendente en la investigación que durante muchos años llevé para tratar de consolidar toda esta información y saber qué es lo que realmente pasó, porque en la historia no aparece. Bien. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque yo creo que cada vez podemos ir avanzando más. Digo, ojalá este no sea el último de los programas, espero que se pueda encontrar más material, porque es algo muy interesante y que se aplica totalmente a lo que estamos viviendo el día de hoy. En pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas estas inquietudes o todo esto que ustedes deseen saber acerca del programa que hoy se está transmitiendo, y se los hacemos llegar obviamente a la gente que hoy nos acompaña aquí en el podio, en especial al maestro David Arellano, para que puedan, incluso si tienen información acerca de esto de la unidad nacional, del acercamiento nacional, por favor háganselo llegar al maestro David Arellano. Si ustedes quieren ver más a detalle todos estos documentos que hemos estado mostrando en pantalla, de igual forma comuníquense y de ahí les hacemos llegar las peticiones y los ponemos en contacto con toda la gente que el día de hoy nos acompaña. Bien, pues también les recuerdo nuestras redes sociales, suscríbanse a ellas. En YouTube estamos bajo el nombre Justicia para Todos, ahí pueden ver todos los temas que se han transmitido a lo largo de 5 años, más de 160 programas hablando de derechos, de obligaciones, temas de gran interés como es el del día de hoy. Déjenos sus comentarios porque todo eso nutre este programa y nos hace ver hacia dónde quieren ustedes que avancemos, qué temas quieren que toquemos, y bueno, pues todo eso es en beneficio de todos ustedes. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, hay que agregarle nada más Justicia para Todos TV. Suscríbanse a todas las redes, insisto, porque es muy, muy importante ello. Bien, pues no me resta más que agradecerles aquí a la gente que nos acompañó, maestros, doctores, licenciados, de todo, gente muy brillante, en especial a don David Arellano, que nos haya compartido el honor de su abuelo, todo su legado que tiene. Es alguien, insisto, avanzado a su época, muy, muy avanzado. Ojalá él estuviera ahorita para poder lograr mejores cosas en este país. Bien, pues no me resta más que agradecerles a la producción por hacer posible el presente programa, y a ustedes televidentes, a ustedes que nos han sintonizado un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la próxima semana nos acompañen una vez más en un nuevo tema de derechos y obligaciones y temas de gran interés en Justicia para Todos, recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.